Unidad 1. Biología básica 2. Inicio de la historia de la Tierra. Hoy en día, la Tierra sigue siendo el único cuerpo celeste en el que se sabe fehacientemente que existe vida. La Tierra es el mayor de los planetas interiores y se creó como todos los planetas restantes del sistema solar hace aproximadamente 4.6 miles de millones de años. La Tierra primigenia se formó por la colisión y fusión de fragmentos de roca más pequeños, de los denominados planetesimales. Por ello, los elementos de la Tierra primigenia debían estar repartidos de un modo relativamente homogéneo, pero esta homogeneidad debió cambiar. La Tierra se fue calentando por causa de las desintegraciones radiactivas, por la creciente presión en su interior y además por el bombardeo de partículas provenientes del universo. Esto llevó finalmente a la fusión del hierro, que como elemento líquido más pesado se hundió en el centro de la Tierra primigenia y formó el núcleo terrestre. Tras el enfriamiento de la corteza terrestre externa aparecieron los primeros continentes. La corteza terrestre está formada por un 70% de superficie líquida y un 30% de tierra firme. Su aspecto actual es el resultado provisional de alteraciones permanentes de las que se consideran responsables distintas fuerzas, tanto tipo interno como externo. Entre las fuerzas endógenas se encuentran los procesos tectónicos de formación de montañas o de las actividades volcánicas. Entre las fuerzas exógenas encontramos el agua, el viento y el hielo móvil. Estos factores provocan distintos procesos de lixiviación y sedimentación que llevan a una transformación continua de la superficie terrestre. También la influencia humana deja visibles huellas en la superficie terrestre. Teoría quimiosintética. La teoría quimiosintética postula que, bajo las condiciones atmosféricas imperantes durante los primeros 2000 millones de años de la historia de nuestro planeta, se habrían iniciado la síntesis de moléculas orgánicas, las que eventualmente habrían adquirido una mayor complejidad al formar agregados moleculares, los que finalmente habrían desarrollado actividades metabólicas semejantes a las de los organismos más simples que hoy se conocen. Esta teoría fue postulada por Oparin y Alden. Experimento de Miller y Urey. Con el experimento de Miller y Urey se demostró por primera vez que las moléculas orgánicas necesarias para la vida podían formarse a partir de componentes inorgánicos. Algunos científicos avalan la hipótesis del mundo del ARN, en las que se sugiere que el primer paso hacia la vida fue un ARN que se autoduplicaba. Hipótesis de la panspermia. La panspermia propone que cuerpos como los cometas o asteroides transportan formas de vida, ya sean bacterias o microorganismos. La evolución y su papel en la diversidad biológica. En la actualidad nuestro planeta muestra una biodiversidad fruto de 4.000 millones de años de evolución. Todo indica que la vida se inicia aproximadamente unos 100 millones de años más tarde que la creación de la Tierra, y al parecer no es hasta los últimos 540 millones de años cuando éste inicia el despliegue de numerosas formas de vida que dotarán de diversidad al planeta. No es fácil determinar que durante periodos la biodiversidad ha sido más elevada. Existen teorías diversas al respecto, ya que aunque en los últimos 400 millones de años esta parece crecer, también se sucede en periodos con extinción masiva, y aunque los registros fósiles plantean que los periodos de mayor biodiversidad se inician hace unos pocos millones de años, tampoco se pueden determinar con exactitud si esta diversidad está generada por una mayor disponibilidad
y conservación de los estratos geológicos o por un incremento real de la biodiversidad. En el avance histórico del hombre por comprender la composición del planeta, la figura de Charles Darwin da lugar a una nueva forma de pensamiento, en la que evolución y biodiversidad constituyen conceptos que se entremezclan. Tras las teorías de Darwin, las especies dejan de ser elementos fijos e inmutables, pasando a ser elementos claves en la evolución. Serán las variantes genéticas de las especies las piezas básicas en la construcción de la biodiversidad, amplificadas en el tiempo y en el espacio. El fenómeno de la diversidad se inicia con una mutación accidental del material genético de la célula reproductora de un individuo, que en principio y debido a esa mutación está destinado a desaparecer. Sin embargo, la selección natural y el aislamiento reproductivo son dos factores que pueden contribuir al inicio de una nueva especie. Si a estos se une el factor tiempo, entonces obtenemos la diversidad orgánica. Así, partiendo de una forma de vida, han surgido nuevas especies divergiendo unas de otras, expandiéndose, logrando a partir de una forma de vida inicial que se produzcan más y más especies y que éstas se alejen gradualmente unas de otras. Teoría de la evolución. Existen diferentes teorías que tratan de explicar la evolución y diversidad de los seres vivos que habitan en la Tierra, misma que han tratado de explicar lo que ocurre desde hace mucho tiempo y en diferentes partes del mundo. El fijismo o teoría fijista es una creencia que sostiene que especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariable desde la creación. La teoría sintética defiende que los cambios graduales y la selección natural sobre ellos son el mecanismo principal del cambio evolutivo. Creacionismo. El creacionismo es un conjunto de creación inspirado en la doctrina religiosa, donde se dice que el universo y todos los seres vivos provienen de actos específicos de creencias divinas por medio de un Dios. Microevolución. ¿Cómo funciona a pequeña escala? La microevolución es una evolución a pequeña escala, es decir, dentro de una sola población, la capacidad de reproducirse unos con otros en la naturaleza define los límites de una población. La evolución a pequeña escala, llamada microevolución, ocurre cuando aparecen cambios en la estructura genética de un grupo de organismos de la misma especie en el transcurso de muchas generaciones. El mecanismo de las microevoluciones se producen de una poca forma básica. Mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN. El flujo genético es el proceso de transferencia de genes de una población o otra o entre dos o más población. La derivabilidad genética es un mecanismo de evolución. Se refiere a fluctuaciones aleatorias en las frecuencias de los alelos de una generación a la otra debido a sustancias aleatorias.
La macroevolución generalmente hace referencia a la evolución por encima del nivel de la especie, es decir, en lugar de centrarse en una especie individual de escarabajo, una lente macroevolutiva requeriría que nos distanciáramos del árbol de la vida para evaluar la diversidad de todo el clado de los escarabajos y su emplazamiento en el árbol. La macroevolución comprende las transformaciones y las tendencias globales en la evolución, tales como el origen de los mamíferos o la radiación de las plantas con flor. Los patrones macroevolutivos son, por lo general, aquello que vemos cuando miramos la historia de la vida a gran escala. Antes de pasar a las pruebas, asegurémonos de estar de acuerdo en cuanto a lo que es la evolución. En términos generales, la evolución es un cambio en la composición genética y a menudo en las características heredables de una población a lo largo del tiempo. A veces los biólogos definen dos tipos de evolución con base en la escala. La macroevolución se refiere a los cambios a gran escala que ocurren a lo largo de extensos periodos de tiempo, como la formación de nuevas especies y grupos. Especiación. Se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí, que con el tiempo irá acumulando otras diferencias genéticas, definición de especie y especiación de acuerdo con el concepto biológico de especie. Los organismos pertenecen a la misma especie si pueden reproducirse entre ellos para producir descendencia viable y fértil. Tipo de evolución a nivel especie. La evolución divergente. La evolución ocurre cuando a partir de una especie ancestral se origina una variedad características de los organismos debido a la mutación y la selección natural. La tendencia evolutiva. Una tendencia evolutiva puede ser un cambio direccional dentro de un único linaje o un cambio paralelo en varios linajes. En otras palabras, varios linajes que experimentan el mismo tipo de cambio. No obstante, no cualquier cambio cuenta como una tendencia. Después de todo, si el tiempo es más cálido un día, no diríamos que es una tendencia al calentamiento. El calentamiento tendría que continuar durante algún tiempo antes de que pudiera llamarse tendencia. Los biólogos piensan en las tendencias evolutivas de la misma manera. Tiene que haber algo en el cambio que indique que no es simplemente una fluctuación aleatoria antes de que pueda considerarse una tendencia. Por ejemplo, los titanoteridos, un clado extinto muy guay, emparentado con los rinocerontes y caballos modernos, muestra una tendencia evolutiva. Los titanoteridos tenían protuberancias, o sea que se expandían desde su nariz, y la secuencia de cráneos fósiles de estos animales. Y los cráneos fósiles de estos animales muestran que los cambios evolutivos en el tamaño de estos cuernos no fueron aleatorios, sino que hubo un sesgo en los cambios hacia un aumento de tamaño. De hecho, varios linajes de titanoteridos diferentes tuvieron el mismo tipo de cambio de tamaño de los cuernos. Dice, otras tendencias evolutivas no son tan consistentes en varios linajes. Por ejemplo, en muchos linajes animales diferentes ha habido cefalización, básicamente el desarrollo de una cabeza. La cefalización implica la concentración de neuronas en un cerebro, en un extremo del animal, y la evolución de órganos sensoriales en ese mismo extremo. Los artrópodos, crustáceos, insectos y su grupo, los anélidos, gusanos segmentados y los cordados
todos ellos han experimentado una cefalización creciente. Sin embargo, muchos linajes animales no han experimentado mucha cefalización. ¿Dónde está la cabeza de una estrella de mar? Y otros, como muchos parásitos internos, han ido en la dirección contraria perdiendo las cabezas como las que empezaron.